Regresamos en Camino a los Pinos, en donde estamos haciendo un alto en el camino y evaluando en dónde está este punto de partida nuevo, donde ya está publicado por parte del Instituto Federal Electoral el inicio formal del proceso electoral 2012. Y estamos precisamente en esta conversación, Alfonso Martínez y Lorenzo Lazo, analizando dónde está el IFE y cuáles son los límites y los problemas que tiene en su diseño para poder enfrentar la gran responsabilidad de la elección 2012, Alfonso. Absolutamente, Lorenzo, porque no hay nada definido. Ya acabamos aquí de conocer, hemos visto encuestas en los días recientes, pero Lorenzo, yo creo que el proceso es todavía, falta tanto tiempo que habrá que ver cómo crecen los candidatos del PAN, del PRD y de los partidos que con ellos se coaliguen, se coalicionen, para ver en realidad cómo están los equilibrios en determinado momento de la contienda. ¿A qué me refiero, Lorenzo? Puede haber un momento de la contienda en donde se vayan acercando los contendientes. Es probable el escenario, Lorenzo. Entonces, ahí ya veremos en realidad de qué está hecho el IFE. Y por eso es preocupante lo que comentábamos antes, ¿no? Puede ser una elección que sí tenga tensiones, seguramente las tendrá. Va a ser una elección muy competida. Independientemente que existan o no favoritos al inicio de los procesos electorales, sabemos que las elecciones desgastan, confrontan, enfrentan y dividen. Y este es el proceso. Así funcionan las democracias maduras y con la resistencia y la tolerancia de todos sus participantes. Pero se necesita una institución sólida, se necesita un diseño eficiente de los mecanismos jurídicos sobre los cuales se compiten los candidatos y sus partidos, y se necesita un árbitro imparcial, moralmente ético y comprometido. Lorenzo. ¿Sí? Ahora, regresando al tema de la selección de candidatos, porque además esto también habrá que ver cómo evoluciona. Si fortalece a los partidos el proceso interno o los confronta y los debilita. Porque están los dos escenarios. Aquí lo que es muy importante, cuando analizas los careos, que así dicen los especialistas de las encuestas cuando confrontan una personalidad con otra, es precisamente identificar si la simpatía es por la persona o por el partido. Y cómo adentro de cada partido hay personalidades y experiencias y esta evolución de la carrera política y de la administración pública que cada uno de los aspirantes tiene. Este análisis comparativo va a ser muy importante. A partir de este momento ya es en serio. Ya los que se quedaron ya están compitiendo de acuerdo a las reglas del COFIPE y de acuerdo a los mecanismos que su partido defina. Y esto es muy importante porque está confrontado el hecho de tener dos candidatos en el PRD, por ejemplo, uno que lleva muchos años con la aspiración de ser presidente de la República, que se quedó muy cerca de una elección muy discutida en términos de su resultado. 56. Y el aspirante, digamos, retador de López Obrador, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que está teniendo también en su diálogo y en su discurso pues una posición innovadora y de avance hacia el interior de su país. Además tiene la plataforma poderosísima del gobierno de la Ciudad de México, no hay que despreciarlo. Que también la tuvo López Obrador y que esa le dio un conocimiento importante en el altiplano. Pero ahora es necesario también ver fuera del Valle de México norte, cómo están las preferencias electorales. Sabemos que tenemos un norte predominantemente PRI-PAN, sabemos que tenemos un sur predominantemente PRI-PRD y que el PAN ha venido perdiendo presencia a nivel de gobiernos locales y esto también debe ser preocupante. Pero ha ganado también otras plazas, Lorenzo. En alianzas. En alianzas, en las coaliciones, y habrá que ver estos gobernadores aliancistas qué color dan. Ha ganado en los estados por primera vez alianzas que lo han llevado, en el caso de Sonora, el caso de Oaxaca, el caso de Puebla. Estados electoralmente muy poderosos, Lorenzo. Y donde no había gobernado el PAN, ¿no? Ahora, la elección interna del PAN, 1.850.000 miembros activos o adherentes de Acción Nacional, parecen ser los que van a seleccionar a su candidato. Ya no es un número tan pequeño, es el Partido de Acción Nacional de digamos, una militancia reducida a través de sus estatutos, muy complicado de convertirte en adherente o en miembro activo, pues ya no es tan pequeño, ya 1.150.000 ya se puede prestar a muchas cosas, digamos, esa elección interna. Habrá que ver cómo la logran procesar al interior de Acción Nacional. Bueno, el Partido de Acción Nacional lleva 11 años en el poder que ya no, de la presidencia. Que no son nada despreciables, Lorenzo. Que no es ningún partido principiante, ni sus políticos son también improvisados. Tenemos la identificación de que estos años
curten, estos años educan, estos años dan experiencia y estos años también hacen aprender de los errores que ha habido también bastante. Fíjate qué diferente, Lorenzo, esto, por ejemplo, a la elección del 2000, donde tenías un partido que había gobernado 7 décadas, ¿no? Y tenías un partido que había sido durante 6 décadas opositor, ¿no? Permanentemente, que jamás había tenido mayores triunfos, salvo en algunos estados, y tampoco muchos, ¿no? Y una izquierda, pues en el año 2000 todavía en un proceso de consolidación, prácticamente solamente gobernando de manera importante la Ciudad de México desde el 97, y en cambio el panorama que va a haber en el 2012 ya es otro, Lorenzo. Tienes al PRD gobernando entidades importantes, gobernando Guerrero, habiendo perdido otras, como el caso de Zacatecas. En fin, ya la composición ahora ya de los 3 partidos es distinta. Los equilibrios, Lorenzo, no son los mismos, por supuesto que ni de hace 6 años, ni de hace 11 o 12 años. Y el país tampoco es el mismo. No. El perfil poblacional ha cambiado. Clase Los mediera, votantes de primera vuelta pues tenían 6 años al inicio del año 2000 y esto significa que tenemos otro escenario nacional. Tenemos un punto de partida donde el PRI como partido en el gobierno tiene que aprender a hacer oposición y tiene que aprender a ganar sin los aparatos del poder que tenía y de los cuales estaba acostumbrado, ¿no? Si lo sabe hacer, pero bueno, sigue teniendo, 19 aparatos de gobiernos estatales muy poderosos, sí. Pero Lorenzo, la población mexicana es muy diferente a la de la elección del 2000 e inclusive ha avanzado de la del 2006. Datos recientes para mí han sido muy reveladores, Lorenzo, estudios demuestran que ya los mexicanos no están teniendo como primera alternativa o como primera decisión de vida irse a Estados Unidos, Lorenzo. Hemos logrado en los últimos años, sí, frenar la migración a Estados Unidos, ha crecido la clase media, ha bajado los niveles, digamos, de precariedad en muchas poblaciones. En fin, hay condiciones ya de una clase media real, Lorenzo, en donde se comporta de manera distinta en términos electorales. Y eso es muy afortunado para todo país, sí, claro. Para los sistemas democráticos y para los sistemas económicos. Consolidar una clase media es la forma de darle fortaleza institucional a todo país. Lorenzo, me atrevo a decir que esta es la primera elección de México en donde hay una mayoría en términos electorales clase mediera. Eso hay que considerarlo. Vamos a un corte y seguiremos conversando aquí en Camino a los Pinos. Por favor, mándenos sus opiniones a nuestro correo electrónico, a nuestro Twitter o a nuestro Facebook. Regresamos después del corte.